Para comenzar esta reseña sintética, primero vamos a delimitar el marco temporal. Vamos a trabajar con fallos de 2019 hasta abril de 2020 de la Corte. Vamos a ver una veintena de fallos. Dos consideraciones importantes. Estamos dando, por supuesto, los conocimientos básicos sobre lo que estos fallos trabajan, tanto en materia de derecho de fondo como en materia de derecho procesal. Y la segunda consideración importante es la advertencia de que necesariamente vamos a estar mostrando una versión súper sintética y recortada, generalmente basada en los votos mayoritarios, pero que estimulamos a que prosigan, si les interesa, para profundizar con la lectura de los fallos en sí, que ciertamente tienen una extensión en la fundamentación, de la cual solo nos interesa mostrar elementos básicos y esenciales. Habiendo establecido esto, vamos a empezar con este recorrido a través de la primera de las secciones que vamos a trabajar, que es el área de lo que llamamos lato sensu, derecho público. Acá vamos a ver 4 fallos. El primero es el caso García con AFIP. Es un caso bastante conocido de 2019, donde la Corte declara la inconstitucionalidad de retención de impuestos a ganancias para jubilados. Esto nos interesa tal vez mucho más allá de tributario, siempre nos está interesando trabajar esta síntesis sobre eventuales proyecciones que van más allá del caso. Y en este sentido, es un fallo que habla de acciones positivas, que enfatiza cómo la reforma constitucional de 1994 garantizó la igualdad real de oportunidades y de tratos, habla de los jubilados como grupo vulnerable y lo explica, porque dice que el envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida. De ello se deriva, dice, el deber del legislador de dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, entre ellos los jubilados, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. Subrayamos que en el voto de mayoría de este fallo aparece una invocación de algo que podría ser soft law, que es la 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad. Este es un documento de la Cumbre Judicial Iberoamericana al que la Corte adhiere por la acordada 5 de 2009 y enfatiza no dar una respuesta monolítica, uniforme, homogénea, sino tener en cuenta a quienes por razones de vulnerabilidad tienen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos ante el sistema de justicia. Esta es otra fuente que nos parece interesante resaltar de la mayoría de este fallo. En lo que el holding de la decisión o la parte resolutiva respecta, la mayoría dice que el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, destinado a ser autosuficiente sin considerar los grupos que la Constitución protege de manera especial. Esto de vuelta nos interesa porque este criterio de razonamiento probablemente exceda a la situación de jubilados y al concreto compartimento que la Corte dice que es el del sistema tributario, sino que trasciende y es potencialmente aplicable esta pieza, esta premisa de razonamiento, este ratio decidendi, a otros posibles casos. Por eso dice que el texto de la ley resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional. Solemos ver a la Corte que habla de nuevos mandatos y esta especie de aplicar un nuevo test más reforzado, en este caso, de diferenciación para determinados grupos. Estamos hablando de estas acciones positivas a las que la Corte anteriormente aludía. En este fallo, como en muchos otros, aparece votos
en disidencia o en concurrencia parcial o por sus fundamentos. No los vamos a tratar salvo en casos excepcionales. Sí nos interesa contar a veces, por ejemplo, el razonamiento de Rosenkrantz, solo para tener idea cuál era otra opción posible del caso. Posiblemente una opción más clásica. Dice, el mero hecho de que consideremos que el Estado no ha hecho por los jubilados lo que cada uno de nosotros desearía, no puede convertirse en un argumento para fulminar con la inconstitucionalidad un régimen que necesariamente depende de valoraciones, hechos, estrategias y criterios de oportunidad que le competen al Congreso de la Nación. Dice concretamente que el Poder Judicial no tiene facultades para invalidar los gravámenes en razón de su injusticia o inconveniencia, del exceso de su monto o de las formas de percepción, mientras de ellos no resulte una violación de las disposiciones constitucionales. Y no se encuentra facultado a establecer categorías tributarias o distinciones no previstas en las causas sometidas a su consideración. La consecuencia de Rosenkrantz era rechazar el planteo de inconstitucionalidad apartándose de la mayoría. Pero esta es otra forma más limitativa, más de autorrestricción sobre los poderes del Estado, distinta a la que adoptó la mayoría de la Corte. El segundo de los casos lo vamos a encontrar decidido por remisión al dictamen de procuración. Y es un caso Scarpa contra Estado Nacional que habla sobre control judicial de los actos administrativos. Sabemos que existen actos administrativos reglados y actos administrativos discrecionales. La relativa novedad o peculiaridad del asunto es que dice sí también hay control sobre actos discrecionales. Es posible ejercer un control judicial tanto en sus elementos reglados, que todo el acto los tiene, como competencia, forma, causa, finalidad y motivación, como en su razonabilidad. ¿Qué había detrás de esto? Una cesantía. La Corte entiende que la disposición que había dispuesto el cese de la actora no había invocado ningún hecho concreto como causa de la remoción, sino que solo se fundó en razones de servicio que por sí solas no constituían un fundamento suficiente. Y concluye con este holding, que es importante subrayar, que el hecho de que la disposición se hubiese dictado en ejercicio de facultades discrecionales no exime a la administración de exponer las razones en que se funda la decisión, porque justamente es en la motivación, en esos supuestos donde hay discrecionalidad, en donde cobra mayor importancia la exigencia de motivación. Otro caso importante tiene que ver con responsabilidad del Estado. Tenemos una ley sancionada al respecto, relativamente nueva, a la cual adhirieron algunas provincias, con lo cual sería también una ley que tiene una doble naturaleza, que es de derecho público local en algún caso, que establece ciertos los supuestos de procedencia, algunas eximentes, y entre ellos dice que no procede, exime al Estado de las sanciones pecuniarias disuasivas. Entonces, lo que dice Bernard de este caso es que, si bien la ley dice eso, esto no implica que no se le puedan imponer al Estado sanciones conminatorias o astreintες. Y las diferencia por su finalidad y por su sentido. Dice que la sanción pecuniaria disuasiva tiene por objeto punir graves inconductas y prevenir hechos similares en el futuro. Mientras que las astreintες tienen una naturaleza muy encapsulada en el juicio, constituyen un medio del que los jueces pueden valerse con el objeto de vencer la reticencia de quien deliberadamente incumple un mandato judicial. En consecuencia, la Corte dice, la 26.944 impide sanciones pecuniarias disuasivas, pero no impide astreintες y por lo tanto son estas procedentes. Este último caso es de 2020, del 30 de abril de 2020, y está nominado por la Corte por iniciales, CJC, contra Estado Nacional, Ministerio de Defensa. Era el caso de un
médico del ejército que en la situación en la que estaba expuesto a, a radiografía, a rayos X, termina contrayendo cáncer y hace juicio y obtiene la sentencia de reparación del Estado, obviamente con la enfermedad ya desatada. El actor se encuentra en un grave estado de salud y avanzada edad y queda sometido al régimen de ejecución de sentencias contra el Estado. No lo voy a sintetizar aquí, pero es conocido que aparece un crédito que el Estado puede o no incluir en la próxima ley de ejecución del presupuesto y que si no la incluye ahí puede pasar para el año subsiguiente, etcétera, etcétera. Pero no es una sentencia directamente ejecutable como la que yo tendría contra un particular. Y, consecuentemente, este crédito quedaba sometido a este régimen especial. Esta era la situación y la Corte va a estar de acuerdo en que esto no debe ser así, de que el actor damnificado debe tener su reparación, pero lo resuelven de dos formas muy distintas. Voy a empezar por la que es minoritaria, es el voto de Rosenkrantz, que es el formato más estándar, más ortodoxo de o algo es constitucional o algo es inconstitucional, y en el medio no hay nada. Entonces, dice, no cabe apartarse del principio primario de sujeción de los jueces a la ley, ni atribuirse el rol del legislador para crear excepciones no admitidas por este. El régimen excepciones no admite, pero llega a analizar el caso y dice, cuando veo el caso, encuentro que su aplicación llevaría al desconocimiento sustancial de una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, porque va a ser imposible que el actor llegue a percibir en vida el crédito reconocido, por su enfermedad, por su estado de agravamiento. Entonces, sustancialmente el argumento de Rosenkrantz está desconociendo indirectamente una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada. Solo eso. Y llega, entonces, a una conclusión de que lo que hay que hacer es declarar la inconstitucionalidad porque no se puede hacer ninguna maniobra interpretativa que resuelva en parche este problema. Esa es su solución al caso. Vamos a ver, en cambio, la solución que da la mayoría, que ya se sale del esquema más circunscripto de cosa juzgada, violación de cosa juzgada, y que establece otra serie de consideraciones más amplias. Va a decir que el hombre es el eje y centro del sistema jurídico, una jurisprudencia que ya conocíamos de los casos laborales 2004-2005. Va a decir, como en el caso de impuesto de ganancias a jubilados, que hay una obligación incumplida de instrumentar acciones positivas en tutela de los ancianos y las personas con discapacidad. Dice que sujetar a una persona que padece un grave y progresivo deterioro funcional a un plazo de espera que conforme al desenvolvimiento natural implicaría frustrar la sustancia de su derecho, puede encontrar sustento en la letra de la ley, pero jamás en la impronta humana y realista que exige la Constitución. Y acá dice, bueno, hay dos opciones. La opción 1 es el camino que básicamente había tomado Rosenkrantz, la inexorable invalidez constitucional del sistema. Y la opción 2 es, teniendo en cuenta los valores del juego, tratar la cuestión planteada como un caso no previsto que debe ser resuelto a través de normas y principios análogos. Esta es una solución no invalidante, sino reconstructiva del derecho aplicable. Estas son las dos opciones. Y la Corte, la mayoría de la Corte, va a optar por la opción 2. Lo hace basado en 3 fundamentos. Vamos a ver el segundo y el tercero, después vamos a volver sobre el primero. Lo primero es algo que conocemos. Quiero evitar lo que es la declaración de inconstitucionalidad, la última ratio, algo tremendo del orden jurídico, pues que solo tenemos que hacer cuando no exista ninguna otra posibilidad. La segunda es que le da un poco de deferencia a este sistema de ejecución de sentencia contra el Estado,
reconociendo que procura armonizar la administración racional de los fondos públicos y los derechos patrimoniales de los particulares debatidos en el ámbito de la justicia. En otra parte va a decir, bueno, esto busca conseguir que el Estado no se vea sorpresivamente compelido a afrontar sumas que impliquen desfinanciar otros fines prioritarios del Estado. Por eso lo va incorporando sucesiva y segmentadamente las leyes del presupuesto para ir entendiendo cómo funciona, lo que también es una opción, un deber atribuido por la Constitución al Congreso, que es establecer el sistema presupuestario. Por eso adopta, como decíamos, la segunda opción, dice que no es razonable ni necesario invalidar globalmente un sistema diseñado por un órgano de carácter representativo, el Congreso, en ejercicio del poder presupuestario que le asigna el artículo 75, inciso 8, para fijar las prioridades en la asignación de recursos limitados que tienen que satisfacer necesidades ilimitadas, porque el propio ordenamiento jurídico permite arribar a una solución justa y equitativa mediante la integración con normas análogas. La analogía que está buscando no queda bien definida, a mi modo de ver, en este fallo. Pero la Corte lo resuelve muy expeditivamente diciendo, no voy a declarar inconstitucional el régimen, como hizo Rosenkrantz, sino que voy a decir más puntualmente que por todas las circunstancias especiales, este crédito reconocido se encuentra excluido de todo ese procedimiento, se encuentra excluido del régimen del artículo 22, en concreto de la ley 23.982, con la consecuencia de que es más inmediatamente ejecutable. Habíamos dicho que en la mayoría aparecían tres fundamentos, la última ratio, esta idea de armonización, y ahora vamos a volver al primero de los fundamentos. Y el fundamento primero, sorprendentemente, es el actor no ha planteado la inconstitucionalidad de las leyes. Esto llama la atención porque sabemos que muchas veces la Corte en su última jurisprudencia ha fogoneado bastante la idea de que puede declararse la inconstitucionalidad de oficio. Acá encontramos un elemento más o menos sorpresivo. Dice, entre los tres fundamentos hay uno que yo incluso pongo en primer lugar, que es que el actor no me planteó la inconstitucionalidad. Lo cual implica que o la Corte ha cambiado de criterio, cosa que posiblemente sea de una opción demasiado aventurada, porque explícitamente no lo dice, y por eso proponemos tentativamente una posible regla, que trata de diferenciar dos cosas, lo que es el control de constitucionalidad de algo más específico dentro de las múltiples opciones que nos da el control de constitucionalidad, que es declarar una inconstitucionalidad. Entonces, esta regla propuesta por nosotros, no explicitada por la Corte, sería así. El control de constitucionalidad, lato sensu, se puede hacer de oficio, pero la declaración de inconstitucionalidad requiere pedido y acabada fundamentación de la parte. Y esto también lo tenemos que poner enclaustrado en una regla que, grosso modo, sería el iura novit curia. Cuando la Corte suele decir, es una regla clásica, que no se encuentra limitada por los argumentos del tribunal apelado ni por las posiciones de las partes, sino que le compete dictar una sentencia declaratoria más amplia sobre el punto disputado según la interpretación que le otorgue a las normas en juego. Esto también es un sustento posible de esta idea de que el control de constitucionalidad opera de oficio, por mandato, por el principio iura novit curia también, pero hay cierta búsqueda de la congruencia en lo que es la declaración de inconstitucionalidad, que, como habíamos dicho antes, también está prevista, pautada por la Corte como un criterio de última ratio. Este caso, aparte de las consecuencias específicas sobre ley de ejecución de sentencias contra el Estado, es demostrativo de que hay un control de constitucionalidad. En su paleta, en su caja de herramientas, tiene otras herramientas interpretativas diferentes a la dicotómica entre declarar la inconstitucionalidad o aplicar la ley, que era un poco el esquema básico en el cual se encarrilaba la resolución del juez
Rosenberg.